Congreso de la República cuenta con diversos programas que permiten acercar y dinamizar la relación del Parlamento Nacional con la población. Tiene la finalidad de informar y orientar a la población sobre las funciones, procesos parlamentarios y la institucionalidad democrática, así como el desarrollo de mecanismos que promueven y canalizan la participación ciudadana a través de propuestas legislativas, pedidos, opiniones o sugerencias y actividades de formación ciudadana dirigidos a toda la población a nivel nacional en costa, sierra y selva del Perú. Bien, buenas tardes estimados participantes. Tengan ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy, martes 19 de octubre del 2021, tenemos programada la conferencia denominada Leyes de Cáncer aprobadas por el Congreso de la República y su implementación. Conferencia que tiene como finalidad informar a la ciudadanía, trabajadores del sector salud, estudiantes, pacientes de cáncer, familiares de pacientes de cáncer, organizaciones de pacientes, sociedades médicas y público en general, sobre los beneficios y el impacto que estas normas pueden tener en la salud de la población peruana diagnosticada con cáncer. El día de hoy contamos con las palabras de presentación del doctor Jorge Alejandro González Oré, quien es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Le damos la bienvenida. Adelante, por favor, doctor Jorge. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. Lo escuchamos. Bien. Muchas Bienvenido. gracias. Lo primero es agradecer a nuestra institución, al Congreso de la República, agradecer también a la primera vicepresidencia que nos apoya en todos los temas de Martes Democrático y los demás programas de la Oficina de Participación Ciudadana, agradecer al equipo de Martes Democrático y agradecer también a los ponentes que el día de hoy nos acompañan, muy especialmente a Carla Ruiz de Castilla y a Víctor Alex Palacios. El tema de hoy, amigos asistentes, virtualmente asistentes, es el tema referido a las leyes de cáncer aprobadas por el Congreso de la República y su implementación. Todos lamentablemente hemos tenido en nuestra familia más cercana o quizás en nuestras amistades alguna persona que ha sufrido de esta enfermedad, del cáncer. Así que creemos que desde Martes Democrático debemos sensibilizar sobre las cosas que se van avanzando desde el Congreso de la República, los avances a nivel legislativo, pero además nos parece importantísimo hacer un seguimiento del impacto y la eficiencia de las normas. Muchas veces, inclusive en los programas de la Oficina de Participación Ciudadana, se ve siempre el rol previo, quizás, cómo hacer un proyecto de ley, cómo interactuar a través de los procedimientos parlamentarios, en Parlamento Joven, en Parlamento Escolar, en los cursos virtuales. Pero hoy que debemos dar un paso más, es ver la eficiencia y el impacto también que se tiene de esa labor legislativa del Congreso. Y hemos visto conveniente, además a solicitud de alguna de las personas que nos escriben a los correos, poder tocar el tema tan sensible como el cáncer. Entonces, hacer una evaluación de esas leyes aprobadas por el Congreso con relación al tema de cáncer, pero además ver su implementación. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que falta por hacer? Tener un diagnóstico más claro para poder lograr lo que finalmente se desea con la ley, que tenga un impacto eficiente, un impacto positivo dentro de la sociedad. Así que doy por inaugurado este Martes Democrático con relación a las leyes de cáncer aprobadas por el Congreso de la República y su implementación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge González Oré. Bien, a continuación contamos con el expositor invitado. Tenemos la presencia del señor Víctor Alex Palacio Cabrejos, quien es director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud. Médico oncólogo clínico, formado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas,
con grado de MBA hace más de 4 años. Trabajo en el Ministerio de Salud, el MINSA, siendo miembro de equipo técnico, coordinador y director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer. Fue punto focal en la iniciativa global para la lucha mundial contra el cáncer infantil, secretario técnico en la elaboración del Plan Nacional de Cáncer y Plan Nacional de Ciudadanos Paliativos. Actualmente es secretario técnico en la reglamentación de la Ley Nacional de Cáncer. Le damos por favor la bienvenida. Adelante, señor Víctor Palacios Cabrejos. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bienvenido. Muy buenas tardes, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Yo creo que es un foro interesante para poder debatir las leyes de cáncer aprobadas por el Congreso de la República, la representación nacional, ¿no? Que tiene una función muy importante en el proceso de poder llevar a cabo la formulación y fiscalización, ¿no? De las políticas públicas, y definitivamente el proceso de implementación es todo un reto en un momento tan, diría, histórico y complicado que se viene de frente a la lucha contra el cáncer a nivel mundial, no solamente en el Perú. Según la data del Globocan 2020, tenemos que cada año se presentan cerca de 70.000 nuevos casos de cáncer. La tasa de incidencia, si comparamos la del Globocan 2018 con el 2020, en teoría disminuyó en su proyección, al igual que la mortalidad. Hablamos de una reducción tanto de la incidencia y mortalidad de aproximadamente un 15%. Entonces íbamos por buen camino. Sin embargo, la pandemia generó estragos muy duros que vamos a comentarlo hace unos minutos, y que, bueno, refleja el exceso de mortalidad por cáncer durante el año 2020 y 2021. Pero cuando hablamos de esos 70.000 nuevos casos de cáncer, también hablamos de las cerca de 34.000 muertes por cáncer que se estiman cada año. En ese sentido, la primera causa de incidencia de cáncer en el Perú es cáncer de próstata, seguido por cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon, recto y cáncer de cuello uterino. Y si podemos ver en el gráfico, podemos observar que cada día se diagnostican 24 casos de cáncer de próstata, 19 casos de cáncer de mama hoy, que es un día tan importante con la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial, 17 nuevos casos de cáncer de estómago, 12 nuevos casos de cáncer de colon y recto y 12 nuevos casos de cáncer de cuello uterino. Y así como tenemos nuevos casos, tenemos también la mortalidad. Y las dos patologías más importantes que generan mayor mortalidad por cáncer en el Perú es cáncer de estómago y cáncer de pulmón. Cuando nosotros hablamos de cáncer, hablamos de por lo menos 200 tipos de cáncer. No solamente hablamos de una enfermedad, 200 tipos de cáncer, de los cuales 10 de ellos, que son 10 priorizados, concentran el 80% de la incidencia. ¿Cuál ha sido el efecto de la pandemia por la COVID-19 a nivel mundial? Y más aún en sistemas de salud débiles como el nuestro, ¿no? A corto plazo generó un exceso de mortalidad por cáncer debido a que los servicios estuvieron destinados a hacer frente a la pandemia. La capacidad hospitalaria se observó rebasada, y ni qué decir las áreas críticas. Eso cortó también la atención oncológica a nivel nacional, y eso generó lamentablemente ese exceso de mortalidad. Sin embargo, el exceso de mortalidad que observamos a corto plazo no solo queda ahí. La preocupación es a mediano y largo plazo, dado que al suspenderse la atención de forma oportuna, estamos viendo los casos de cáncer del año 2020 que están llegando ya en estadios más avanzados. Lo mismo está pasando con los métodos de tamizaje de cáncer. Si antes podíamos hacer chequeos preventivos, que en el año 2019 fueron los mejores resultados que se lograron con el Plan Esperanza, sin embargo, por el año 2020 cae estrepitosamente al 25% de lo que seguía haciendo en el año 2019. Y para el año 2021 estamos en un proceso de poder recuperar todas esas brechas. Y hablaba de la mortalidad, en el cual existe un exceso de mortalidad por cáncer en el año 2020, que es de 30% adicional al estimado, y que para el año 2021 se proyectaba iba a ser cercana al 45%. Sin embargo, el proceso de vacunación, y eso hay que reconocer, y muy buen proceso de vacunación que ha ido avanzado rápidamente, ha permitido que ese exceso de mortalidad proyectado disminuya considerablemente y sea menos del 60% del estimado. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, según nuestro padrón nominal oncológico, ¿no?, que se construyó en mayo de este año, tengamos cerca de 6.600 personas con cáncer que lamentablemente fallecieron,
habiendo recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Y como les comenté, a largo plazo el efecto de la razón de letalidad, es decir, cuántos pacientes, por cada 10 pacientes diagnosticados con cáncer, cuántos se mueren. Observamos que la razón de letalidad, si es que no hacemos una intervención muy fuerte, si no fortalecemos el sistema de salud y si no atacamos a diferentes niveles, es decir, a nivel hospitalario, a nivel del primer nivel de atención y a nivel de la comunidad, esto se va a poder en una situación muy complicada, como podemos ver en el color rojito, en el cual la razón de letalidad llega al 70%, en el cual de cada 10 personas diagnosticadas con cáncer, 7 se van a morir. Y si se dan cuenta, ese efecto se prolonga hasta el año 2040. Entonces, el daño que está quedando en el sistema de salud digamos, la necesidad de inversión en el sistema de salud a diferentes niveles está haciendo en la actualidad lo urgente, ¿no? Más aún ahora que estamos a puertas de evaluar lo que debería ser el proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2022. Y miren cómo es que solamente en una estrategia que es súper importante en la vacunación contra el virus de papiloma humano, observamos que cae estrepitosamente por el año 2020, ¿no? Miren cómo en el año 2019 se logra administrar una primera dosis de vacunación contra el VPH, vacunando a primera dosis 270.000 niñas, ¿no? Con una dosis que cae en la segunda dosis a 211.000 niñas, pero en el año 2020 solo se logran vacunar 200.000 y en la segunda dosis solamente se llega a cerca de 40.000. Quiere decir que estamos arrastrando muchas niñas que se están pendientes por vacunar. Estamos hablando que entre el año 2020 y 2021 tenemos cerca de 400.000 niñas pendientes de ser vacunadas. Y eso es muy importante porque la vacuna contra el VPH no es cualquier vacuna, no es como la vacuna como para sarampión, no es una vacuna para la rubiola, no, o sea, estamos hablando de una vacuna que puede evitar el cáncer de cuello uterino y no solamente el cáncer de cuello uterino, otros tipos de cáncer vinculados al virus de papiloma humano. También, como les comentaba, las coberturas de tamizaje cayeron y cayeron a niveles, no se pensaba que el impacto iba a ser tan grande, ¿no? Y el año 2019, de lo que logramos tamizar cerca de 800.000 mujeres, ¿no? Por tamizaje de cáncer de cuello uterino con Papa Nicolau, IVA, lamentablemente cae, ¿no? al año 2020 y llegamos a cerca de 300.000 mujeres. Entonces, existe una brecha importante, ¿no? En lo que se pudo hacer en el año 2020 y eso fue porque los recursos, ya sea de todo tipo, se destinaron a la lucha contra la pandemia. Sin embargo, eso no quita que estemos modificando toda la estrategia y estamos modificando el modelo conceptual de la lucha contra el cáncer de mama. Definitivamente, se ha reestructurado toda la estrategia y ya va a ser próximo a lanzarse las modificaciones. También se ha implementado la prueba molecular BPH cuando regresé a la gestión y ha sido implementado en julio de este año, ¿no? Y se prevé que para fin de año tengamos alrededor de 60.000 mujeres tamizadas con prueba molecular BPH y tengamos para el próximo año cerca de 250.000 mujeres, ¿no? Que se van a implementar en diferentes regiones del país hasta lograr el 100% de acceso a esta prueba molecular como método de tamizaje. Lo mismo pasa con sangre oculta en heces, en el cual hasta fin de año se espera la distribución de 180.000 pruebas rápidas para descarte de cáncer de colon y recto y dosaje de PSA en 15 regiones, ¿no? En el cual también se va a iniciar el proceso de despistaje masivo de cáncer de próstata. Sin embargo, existe un tema muy importante. La atención oncológica cae y no se recupera. Y acá hay un tema muy importante. Cae y no se recupera, ¿por qué? Y viene el análisis. No se recupera porque todavía tenemos una brecha de acceso a un tratamiento oportuno. Y en este momento estamos frente a una situación muy complicada en el cual existe una brecha de acceso a los servicios oncológicos entre el público y privado, en el cual obviamente que favorece al privado, dado que le da menores tiempos a la atención. Pero para, digamos, en una situación más complicada, el sistema público está actualmente luchando todavía contra la COVID. El sistema público todavía está evaluando las secuelas que nos ha dejado el COVID y tenemos las personas que se están infectando son más jóvenes. Entonces se están complicando mucho más.
En ese sentido, si ustedes ven, los gráficos corresponden al año 2021, no levantamos la cobertura. Y aún a eso se aúna el hecho de que la población tiene miedo a contagiarse, y sobre todo los pacientes con cáncer. Y si a eso le agregamos que la capacidad resolutiva de los hospitales está venida a menos, entonces obvio que se pone en una situación más complicada en el cual el efecto a mediano y largo plazo hace que nosotros tengamos que actuar de forma distinta, ¿no? Por tal motivo, la lucha contra el cáncer debe tener un enfoque multinivel, en el cual, es verdad, a nivel hospitalario tenemos que fortalecer el primer nivel de atención, tenemos que darle una mirada domiciliaria, sobre todo cuando hablamos de cuidados paliativos, tener en consideración que la lucha contra el cáncer se inicia en la comunidad, desde el hogar, desde la prevención, cuando los padres se involucran en la vacunación de sus niñas y de sus niños contra el virus de papiloma humano, en el ambiente laboral y también desde el punto de vista ambiental. Y este es un tema muy interesante, este gráfico lo puse un poco analizando estos 4 años que tengo en el Ministerio de Salud y siempre partimos bajo un análisis situacional del cáncer en el Perú. ¿Ok? Este se actualiza, el año 2012, 2018 es el último. Se diseñan las estrategias sanitarias para poder mejorar estas intervenciones sanitarias, hacer que la prevención y control del cáncer sea algo efectiva, ¿no? Y eso termina en un Plan Nacional de Cáncer, ¿no? Inicialmente Plan Esperanza, después cambia el nombre técnico que corresponde Plan Nacional de Cáncer, como tienen todos los países del mundo, y a eso se van sumando las iniciativas legislativas que van apareciendo de parte del Congreso de la República. Hasta ahí vamos muy bien, ¿no? Y aparte que el legislativo tiene un rol muy importante, ¿no? Un rol político muy importante y de alguna forma también regular las funciones del Ejecutivo. Hasta ahí muy bien. Pero las iniciativas legislativas de que el Congreso de la República generan, en teoría, no tienen iniciativa para crear ni aumentar el gasto público. Pero cuando uno lo analiza per se, y ahí viene el punto de análisis con el cual nos chocamos nosotros como técnicos en el Ejecutivo, es que lamentablemente sí genera un aumento de gasto público que hay que considerarlo, ¿no? Y voy a comentarles qué está pasando con respecto al tema de cáncer infantil. Y a eso tenemos que sumar algo importante en la lucha contra el cáncer. El Plan Nacional de Cáncer no está financiado. Entonces, si el Ejecutivo no financia el Plan Nacional de Cáncer, ¿cómo yo puedo luchar contra el cáncer? Y si en el proyecto de ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022 no hay ningún artículo vinculado a la lucha contra el cáncer, ¿cómo es que tengo visibilidad? Entonces, en ese sentido, se hace muy complicado también poder luchar contra el cáncer. Hablamos de las leyes. La primera ley, y creo que una de las más importantes, es la 28343, la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la descentralización de los servicios médicos oncológicos. Esta fue la ley que generó, ¿no?, que mediante decreto supremo del año 009-2012 SA, se crea lo que vendría a ser el Plan Esperanza. Aquel Plan Esperanza que permitió la protección financiera y accesos a servicios oncológicos descentralizados. Sin embargo, en ese momento se observaba que la descentralización debía ser a nivel macrorregional, ¿no? Y ese Plan Esperanza, que tenía una temporalidad de acciones, de intervenciones estratégicas, que estaba entre el año 2012 al 2015, ¿no?, fue evaluado y al evaluarse se dio cuenta que no logró los objetivos, cuyo objetivo es disminuir la morbilidad y mortalidad por cáncer. Por ese motivo, en el año 2019, ¿no?, sale una solicitud para conformar una comisión de trabajo, un grupo de trabajo para elaborar el nuevo Plan Nacional, ¿no? Y es así que en octubre del año 2019 se culmina la elaboración del Plan Nacional de Cáncer, que toma el nombre de Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer 2020-2024, que lamentablemente fue aprobado, ¿cuándo? En diciembre del año 2020, sin presupuesto, pese a que se evidencia una brecha presupuestal de 624 millones de soles, y que la ministra de Economía y Finanzas tenía conocimiento de eso, y que sin embargo no lo incorporó. El año 2021, lo mismo. Y vamos a llegar a 2022 sin presupuesto nuevamente. Siguiente.
La ley que dispone medidas preventivas contra efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. Documento que cada vez que se quiso reglamentar en un grupo de trabajo, siempre quedó pendiente las firmas de los diferentes representantes de los ministerios, de los sectores. ¿Por qué? Con tanto cambio de ministros que tuvimos entre el año 2017 hasta el año 2019-20, este reglamento, esta ley ha sido la más lenta que hasta la fecha, y ya recién van a culminar de firmar todas las actas y la próxima semana la comisión está entregando el informe final. Sin embargo, en ese proceso se ha podido trabajar diferentes aspectos, como lo pueden ver ahí, que lo he recogido porque yo tengo el documento final ya listo, en el cual se definen obligaciones específicas a los empleadores de las instituciones y entidades públicas y privadas, así como se obliga de alguna forma a tomar medidas a las instituciones educativas. Se abordan infracciones, multas, procedimientos administrativos, sancionador y fiscalización. El documento, como les hago mención, debe estar entregado ya la próxima semana por el grupo de trabajo correspondiente. Año 2018. Ley nacional, que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas. El año 2018. ¿Cuándo se aprueba? Se aprueba en julio de este año, en el cual se aprueba el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas. Nuevamente, un plan sin presupuesto público asignado. ¿Ok? Ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer de niño y adolescente. Este fue uno de los mayores retos que tuve que asumir cuando asumí el cargo hace 5 meses, en el cual encontré un reglamento de ley totalmente desconexo, que no tenía una organización correcta en su sustentación, y gracias al apoyo de mi equipo técnico y también de Hogar del MINSA, pude de alguna forma subsanar la parte prestacional muy importante que teníamos que resolver y que fue aprobado con el Decreto Supremo 024-2021, ¿no? Pero que sin embargo deja todavía pendientes y que lamentablemente tiene que ver con el tema presupuestal. El subsidio oncológico para niños y adolescentes con cáncer no financiado, ¿no? Que no se encuentra financiado hasta la fecha. Y segundo, por otro lado, beneficia a los afiliados de salud y no beneficia a las personas que no tienen un tipo de seguro que sea distinto a esa, es decir, al que en verdad está mal vulnerable. Y el problema fue el tema de la redacción de la ley, ¿no? Siguiente. La ley que declara de interés nacional la prevención y detección temprana y el tratamiento contra el cáncer de pulmón. Es una ley que declara de interés nacional la prevención, la detección temprana y el tratamiento con cáncer pulmonar, incluyendo cuidados paliativos. ¿Cuánto nos hubiera gustado una ley que aborde los factores de riesgo? El tabaquismo con mayor fuerza, en el cual se diga ya no más tabaco y evitar el, el consumo de cigarrillos electrónicos. ¿Cuánto nos hubiera gustado que digamos cómo promover las casas saludables en el cual las mujeres y sus familias no se les dé las facilidades para poder producir estas cocinas saludables, ¿no? Sin embargo, y no está mal, ¿no? Define 2 disposiciones complementarias finales. La incorporación de los productos farmacéuticos, insumos necesarios como terapia biológica dentro del PNUME, ¿no? Y por otro lado, pide que se elabore una guía de práctica clínica, ¿no? Para prevención, detección y tratamiento del cáncer que incluya terapia biológica, ambos en un plazo de 30 días, cuando sabemos que el proceso de elaboración del PNUME es independiente y puede tomar un tiempo que puede ser de 6 meses a más. Y para elaborar una guía de práctica clínica, por lo menos son 6 a 9 meses. Entonces, vamos viendo. Y por último está la Ley Nacional de Cáncer. El objeto de la ley en verdad que es increíble. Esta ley yo diría que es una de las mejores leyes que se ha elaborado. Y aquí tengo que mencionar que esta ley ha sido trabajada por la Dirección de Cáncer también, porque Dirección de Cáncer la viene siguiendo desde cuando eran proyectos de ley, cuando eran 5 o 6 proyectos de ley, y dio las opiniones para que se incorporaran diferentes artículos, los cuales agradezco al Congreso de la República porque sí se incorporaron y que son muy importantes en la actualidad, ¿ok? Pero que sin embargo tenían un problema técnico, técnico, y eso lo hemos resaltado en otros niveles. El problema técnico es que el mismo Congreso de la República, que define la importancia de fortalecer el rol rector del Ministerio de Salud
para manejar las políticas públicas, le resta, le quita esa fuerza y ese poder cuando en el artículo 10 y 11 coloca una delegación de funciones indelegables al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Nuevamente el tema es técnico, no es un tema político, no es un tema de capricho, sino es un tema técnico que de alguna forma nosotros vemos que hace muy difícil en este momento poder tener una salida desde el punto de vista técnica, ¿no? Porque estamos siendo ley contra ley. Sin embargo, nuevamente yo digo, esta ley es súper buena, súper potente, porque establece nuevos mecanismos de financiamiento, coloca lo que yo pedí, que se incorpore el tema de las compras centralizadas a través de CENARES, la intangibilidad presupuestal, la reestructuración de recursos humanos, los mecanismos innovadores de financiamiento, de acceso para nuevas tecnologías, ¿no? Así como la necesidad urgente de poder fortalecer equipamiento e infraestructura para un recambio tecnológico que también tenemos mucho atraso, ¿no? Entonces, y también está el tema de investigación, el cáncer de mama cuello uterino, que también se abrió en el pleno en ese momento, me acuerdo, y el tema del Banco de Tumores, Nacional de Tumores, que era muy importante. Y este es el proceso en el cual nos instalamos el 7 de octubre, ¿no? El grupo de trabajo, una vez que salió la resolución ministerial unos días antes. El 13 de octubre hemos presentado el ASIS de Cáncer Nacional, el INEM presenta el registro de cáncer de base poblacional de Lima Metropolitana y también se presenta la propuesta de una red oncológica nacional. Nos hemos dividido en 5 subgrupos con el fin de avanzar súper rápido, dado que existe, digamos, también un deseo de la alta dirección del MINSA de que esto sea entregado al presidente de la comisión, que es el viceministro de Salud Pública, ¿no? Una propuesta ya para que sea prepublicada, ¿no? Entonces, hoy día hemos tenido nuestra primera reunión plenaria en la cual los subgrupos han presentado los diferentes avances en este proceso regulatorio. El próximo viernes tenemos nueva reunión plenaria y así vamos a estar avanzando hasta lograr un documento normativo muy bien consolidado, ¿no? Por la experiencia de las personas que estamos trabajando en esta reglamentación. Conclusiones. Definitivamente se requiere el desarrollo de políticas públicas de forma articulada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, definitivamente. Y esto es muy importante y tiene que ver directamente con el proceso de la reglamentación de la ley. Cuando sale la Ley Nacional de Cáncer, al día siguiente yo elaboro el informe técnico con la exposición de motivos y elaboro también la propuesta de resolución ministerial y sin embargo se ha demorado de más de 1 mes y medio en que salga la resolución ministerial. Y eso pues porque lamentablemente estos actos resolutivos toman una vía normal de todo acto resolutivo del MINSA. Y para yo tener un documento normativo de MINSA me estoy demorando cerca de 2 años para tener una directiva sanitaria. Entonces, lo mismo está pasando con estos documentos que debieron tener un camino distinto. Yo subí a OGPPM, subía al viceministro de Salud Pública para que este documento caminara más rápido, pero sin embargo, el proceso burocrático de pasar de oficina en oficina hace que nos demoremos más de 1 mes y medio. Y es la verdad, ¿no? Siguiente, debemos desarrollar un espacio técnico para poder mejorar este proceso de formulación de proyectos de ley. Cuarto, siempre, además de considerar la necesidad de revisar las propuestas de modificaciones de leyes para una mejor reglamentación. Por ejemplo, en este momento tendríamos que revisar la ley de cáncer infantil y hacer una propuesta de un proyecto de ley que modifique una definición que está mal elaborada. Lo mismo pasa con la ley de cáncer de pulmón, que en una definición también tiene que ser modificada para que mejore, ¿no? Recomendaciones. Se recomienda una unidad de evaluación de impacto regulatorio dentro del Congreso. Definitivamente esto yo lo he visto en otros países como Estados Unidos, es muy importante, dado que muchos de los proyectos de ley que terminan en ley posteriormente sí demandan un presupuesto público adicional. Segundo, la elaboración de proyectos de ley tiene que tener una mirada en lo que vincula al sector salud que fortalezca el rol rector del MINSA, no que lo debilite bajo ningún término, ¿no? Y miren, esto es lo que se necesita para el año fiscal 2022. Se necesita 1.200 millones de soles para la lucha contra el cáncer en el Perú. Y esto yo no lo puedo negar. Esto es
lo hablo como director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer, lo hablo como oncólogo, que he levantado toda la información del país desde que llego al cargo, hace 5 meses, y encuentro con la realidad que falta cerca de 800 millones de soles en equipamiento e infraestructura que me permitiría a nivel nacional intervenir en 248 establecimientos de salud del primer nivel de atención, 116 hospitales de segundo nivel de atención, hospitales provinciales en muchos casos, y intervenir en 41 hospitales donde hay servicios, departamentos de oncología nacional, y comenzaría a construir la red de servicios de oncohematología pediátrica en Piura, en Lambayeque, en La Libertad, en Callao, en Lima Metropolitana, en Cusco, en Arequipa, en Junín y en Loreto. Pero se requiere presupuesto para esto. Y no solamente se requiere presupuesto para infraestructura y equipamiento, se requiere presupuesto para recursos humanos. Necesito 50 millones de soles para incrementar las plazas para médicos especialistas para que se vayan a regiones y 25 millones para Lima Metropolitana. La brecha de acceso a tratamientos oncológicos, necesito 200 millones de soles. Está saliendo un PNUME y lista complementaria para inicios del próximo año sin presupuesto. Se va a aprobar medicamentos sin tener presupuesto para comprarlos. O sea, lo mismo que nada. El SIS tengo que fortalecerlo con 100 millones de soles para poder incrementar la capacidad de atención a los pacientes con cáncer, y requiero por lo menos en la primera fase 25 millones de soles para implementar el subsidio oncológico de los niños y adolescentes con cáncer, lo cual debe incrementarse progresivamente. Para eso se requieren los 1.200 millones de soles. Si yo cierro los ojos y digo que voy a hacerlo grandes cosas o implementar planes y reglamentos de ley el próximo año con el mismo presupuesto, y es más, con menos presupuesto, estoy mintiendo a la población peruana. Se requiere presupuesto. Y si ese es el momento de pedir, yo les pido, por favor, que consideren que dentro de la ley de presupuesto para el año fiscal 2022 se incorporen esos 1.200 millones de soles, y lo que ahorremos, créanme que se lo devolvemos al MEF. Nosotros no tenemos ningún problema, lo podemos hacer de forma eficiente. Ya con los medicamentos oncológicos en el año 2018, hasta la fecha hemos logrado ahorrar 100 millones de soles. Sí podemos hacer gestión pública de calidad, pero necesitamos presupuesto, necesitamos inversión en cáncer de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, señor Víctor Palacios Cabrejos. Ha sido una excelente ponencia. Después tendremos las correspondientes preguntas. Y bueno, antes de pasar con la siguiente ponencia, me gustaría hacerles un recordatorio a los participantes. Recuerden que debemos llenar correctamente los datos, ya sean nombres, apellidos, nuestro correo, que es elemental, para el link de asistencias que se encuentra al costado, a la mano derecha, en nuestro chat. Y también recuerden que ya pueden ir elaborando sus preguntas para los ponentes. Así que, bien, continuando con la videoconferencia, damos pase, por favor, a la licenciada Carla Ruiz de Castilla, presidenta de la Asociación de Pacientes Esperantra, directora de Esperantra, una organización que es sin fines de lucro, con sede en Perú, que desde el 2005 ayuda a pacientes con cáncer y otras condiciones crónicas. Tiene una maestría en Economía y Administración de la Universidad de Sapienza en Roma, Italia. Ha estado colaborando con pacientes durante más de 10 años para empoderar sus voces y aumentar su participación en la toma de decisiones del sistema de salud en todos los niveles. También es fundadora de la Unión Latinoamericana contra el Cáncer de Pulmón y miembro de la Unión de Control Internacional del Cáncer, organización que eligió a Esperantra como el primer campeón de país sudamericano. Ella también es una de las 60 mujeres del Bicentenario distinguida por su participación en la transformación del Perú. Gracias a su trabajo, promovió la Ley del Cáncer de Pulmón, la Ley Nacional del Cáncer, y asimismo también apoyó la Ley del Cáncer Infantil y el Reglamento de Enfermedades Raras. Así pues, miles de pacientes peruanos se beneficiaron en este nuevo marco legal. Y bueno, también al finalizar dictó conferencias en APEC, Code of Ethics y Parlamento Andino de Enfermedades Raras. Así que, bien dicho esto, vamos a darle pase. Adelante, señora Carla
Luis, le cedemos el uso de la palabra. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al doctor Jorge González Oré por haber reunido a todo este grupo de personas que queremos hablar de las leyes de cáncer. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Víctor Palacios y me declaro admiradora de su trabajo. Creo que pocos funcionarios tienen la motivación y el empuje de sacar adelante reglamentos, incluso contra lo posible, ¿no? Incluso contra la posibilidad de tener el financiamiento y todo. La creatividad y el deseo de poder servir a la población vencen y podemos tener, digamos, la confianza de tener en el Ministerio de Salud un funcionario que trabaja por los pacientes. Dicho esto, le pido por favor a mi compañera Alessandra que me ayude con las diapositivas. Si puedes compartirlas, por favor. Desde la sociedad civil es muy importante conocer que la sociedad civil organizada es capaz de mover montañas y debe ser así porque es para los propios pacientes. Si hay una iniciativa legislativa, si hay algo que favorezca a los pacientes, somos nosotros mismos quienes vamos a beneficiarnos. Ahora quería hablarles sobre la ley de cáncer infantil en primer lugar, que creo que ha marcado un hito sin precedentes en la historia del Perú en cuanto a la cobertura, en cuanto al acceso. Siguiente, por favor. También comentarles que yo pertenezco a una segunda generación de personas que luchan por derechos de personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad. Mis padres ya habían publicado cuando yo era niña este libro de inclusión para personas enfermas, personas que no pudieran acceder incluso a servicios de salud. Siguiente, por favor. En cuanto al cáncer pediátrico, en esta diapositiva, a grosso modo, podemos ver que en Sudamérica tenemos una gran incidencia, una gran carga del cáncer pediátrico. En Sudamérica tenemos cerca del 7% de esta carga de enfermedad. Siguiente. Y vemos, por ejemplo, en colores, los grupos que en carga de cáncer infantil, digamos que hacen bien su trabajo, medianamente bien, y nosotros en Perú, al tener el color naranja, pues tenemos una alta carga de cáncer infantil. El doctor Palacios lo comentaba antes, no hemos estado pudiendo abordar bien el cáncer infantil, hay demasiada mortalidad, comparable incluso con la mortalidad que tenía Estados Unidos hace 45 años, y todo está focalizado al parecer en la falta de apoyo que han tenido los padres y en la necesidad de trasladarse a Lima, porque más del 95% de los pacientes pediátricos con cáncer se atiende en Lima. Siguiente, por favor. Es así que esto parte de una iniciativa mundial de la Organización Mundial de la Salud que convoca a Perú, y Perú pues realmente responde muy bien a través de sus médicos. Ahí está la doctora Liliana y varios médicos que han impulsado esta ley, cansados un poco de tener los resultados negativos que estábamos teniendo en la región. Siguiente. Tenemos que decir, como para entrar en contexto, que actualmente tenemos el 98% de la población con cobertura de aseguramiento en salud. Siguiente. Y de esto, el 69% pertenece al Seguro Integral de Salud y el 29% a salud. El doctor Palacios antes mencionaba que el subsidio oncológico para padres favorecería a la población afiliada a salud. Y si lo vemos en esta gráfica, pues solo estaríamos beneficiando a cerca del 30% de las personas que pudieran tener un niño con cáncer en su familia. Y el 70% al aire, y es justo el 70% que tiene un seguro integral de salud subsidiado justamente por no encontrarse en formalidad o por no tener trabajo. Entonces estamos todavía pendientes de atender a aquella población más importante con más necesidades. La inversión en salud, si vemos en la región, todavía no estamos ni siquiera en la media de lo que invierte la región, estamos por debajo, debemos invertir más en salud y, cómo no, invertir más en cáncer, dado que ahora tenemos iniciativas legislativas importantes que atender. No podemos declarar simplemente que nos interesa atender el cáncer infantil o declarar que nos interesa atender a los pacientes con cáncer de pulmón o con cáncer en general sin comprometer dinero, sin comprometer financiamiento. Siguiente, por favor.
Es así que tenemos, bueno, varias leyes, aquí ya no me detengo porque el doctor Palacios nos ha hecho una excelente introducción acerca de ello, la Ley Marco de Aseguramiento Universal, la Ley de Financiamiento Público, la Ley de Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, donde se inicia el Plan Esperanza, el plan de cáncer del Perú, que inicia la atención de esa población más vulnerable, una atención que realmente da el acceso a la población más pobre del Perú, con una atención incluso integral de cáncer. Y el 2020 tenemos la Ley de Urgencia Médica del Cáncer Infantil, que luego es reglamentada este año. Siguiente, por favor. El Fondo FISAL. Este fondo atiende el cáncer, atiende enfermedades de alto costo como insuficiencia renal, como enfermedades poco frecuentes. Y vemos ahí que en cáncer, por ejemplo, se invierte aproximadamente el 21% de este fondo, en insuficiencia renal crónica el 74%, en enfermedades raras un poco más del 1% y así. Entonces, siendo el cáncer una enfermedad en la cual tenemos ahora 3 iniciativas legislativas, no queremos dividir esta torta, porque ya sabemos por los datos que nos ha presentado el doctor Palacios antes que tenemos una brecha de 1.200.000 millones de soles, y actualmente todo el FISAL sería prácticamente de 350 millones de soles. Entonces, ni siquiera todo el presupuesto del FISAL cubriría lo que se necesita actualmente para cáncer sin tener leyes. Ahora que tenemos leyes, por supuesto que es necesario tener una inversión mayor. Ahí podemos ver esta fotografía del 2019, no ha cambiado mucho en 2020 y 2021, y además sabemos que para el 2022 se estaría reduciendo el presupuesto en un 18%, entonces ya es insuficiente. Tenemos 3 leyes que dan derecho a una población a tener una atención integral y no tenemos presupuesto suficiente y encima lo reducimos. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver una fotografía de lo que es el FISAL, el Fondo de Alto Costo, nuevamente para poder visualizar aproximadamente en qué se gasta, ¿no? En leucemias, en cáncer de mama, en linfoma, en cáncer de cuello uterino, en estómago, en cáncer de próstata, en cáncer de colon, en insuficiencia renal crónica, vemos esa larga línea, y en enfermedades poco frecuentes apenas un porcentaje que no iguala ni siquiera el 2% de todo el fondo. Ahora, según la ley, tenemos que atender todos los tipos de cáncer, ya no solo los 7 tipos de cáncer que atendía el Plan Esperanza, con lo cual necesitamos nuevamente mayor presupuesto y necesitaríamos conseguir al menos lo que ha conseguido insuficiencia renal crónica, que lo ha hecho también, ¿no? Ha podido plasmar, digamos, las necesidades y poder conseguir un presupuesto interesante para cubrir a los pacientes. Siguiente, por favor. En la mortalidad por cáncer infantil, tenemos la mortalidad, una de las mortalidades más altas en Latinoamérica, solamente nos sobrepasa Honduras y Bolivia, que son países que han abordado también con pocos resultados a su población. La línea roja es cuántos pacientes mueren y la línea celeste es la incidencia, la cantidad de pacientes que tenemos. Si vemos en esa gráfica subrayado en Perú, aproximadamente 1 de cada 2 pacientes estaría falleciendo. Siguiente, por favor. En Perú, 1 de cada 4 pacientes oncológicos peruanos fallece sin siquiera saber que ha tenido cáncer. A esos niveles estamos. El 95% de los pacientes tiene que trasladarse a Lima para poder tener detección definitiva y atención. Siguiente, por favor. Nuevamente se muestra que se esperan más o menos 1.800 casos por año y solo se diagnostican 1.352 casos por año. Siguiente. Aproximadamente 1 de cada 6 pacientes pediátricos abandona el tratamiento por motivos socioeconómicos, y esto iguala el 18% de esta incidencia, cuando países como Guatemala y El Salvador tienen solamente 1 y 2% de abandono, de tasa de abandono. 69% de los pacientes llegan en estadios avanzados. Es una fotografía bastante cruda que nos muestra cómo no hemos sido capaces de atender a esos 1.800 niños que tienen cáncer en nuestro país. El cáncer infantil es un cáncer poco frecuente, pero es un cáncer que nos sensibiliza a todos. ¿Qué peruano no quiere que un niño con cáncer tenga una atención oportuna? Yo creo que nadie. Todos los presentes queremos hacerlo bien y queremos que nuestras autoridades puedan hacerlo bien. Respecto a la tasa de mortalidad, como dije, pues estamos, digamos, en la región solamente nos supera Honduras y Bolivia. Tenemos más del doble de mortalidad que Chile. Siguiente.
y la sobrevida global a 5 años es del 58%, que esto es lo que tenía Estados Unidos hace 45 años. Tenemos un retraso muy grande en cuanto a esto. Siguiente. Esas son algunas fotografías de lo que hace Esperantra. Esperantra tiene un voluntariado en hospitales. Hemos pausado este servicio porque realmente por la pandemia no es posible ir, pero bueno, tenemos otras formas de llegar a los pacientes. Tenemos un consultorio psicológico, apoyamos en nutrición, apoyamos con donaciones de medicamentos, de alimentos, y en realidad es una atención integral porque caso por caso vamos viendo qué cosa es necesario en cada paciente. Y lo que más hemos visto es básicamente que los pacientes, no obstante tener ya un diagnóstico terrible que es el cáncer, encima tienen que sufrir la tragedia de deber trasladarse a Lima por una atención. Recuerdo el caso de Diana, por ejemplo, que actualmente su madre, ellos son de Arequipa, su mamá ha tenido que dejar su hogar, venirse a Lima con sus 2 hijos. Diana tiene varios tipos de cáncer, ha tenido recurrencia, y todavía no accede al subsidio, todavía no tiene el apoyo de los 2 sueldos mínimos vitales para poder sustentarse aquí, que le van a servir muchísimo. Con tanta ilusión ella lo ha pedido a los congresistas, ha formado parte de campañas siguiendo este proceso, pidiendo a los funcionarios que hagan rápido el reglamento, y se ha conseguido, pero solamente para nuestros niños de salud. Tenemos que seguir adelante para que esto pueda beneficiar a todos. Como dije anteriormente, esto es parte de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. Sigamos. Siguiente, por favor. Y bueno, el objetivo es lograr una sobrevida de más del 60% de nuestros niños. Voluntad política, capacidad de demostrar progreso, aumentar la capacidad de brindar servicios. Hay un seguimiento ahora para no permitir que los niños abandonen el tratamiento, porque un niño que abandona tratamiento es un niño que lamentablemente va a fallecer. En el caso de Diana, nuevamente, si ella volviera a Arequipa, que es lo que ahora, porque ya no tienen recursos, han estado planteándose sus padres, saben que la niña fallecería. Entonces se hace de todo para que ella pueda seguir atendiéndose en Lima. Siguiente. Algunas fotografías de las reuniones en las cuales hemos podido participar por esto. Siguiente, por favor. Y la meta es lograr el 60% de supervivencia. Siguiente. Para el 2030. Siguiente, por favor. Hay una guía de diagnóstico precoz, hay la directiva sanitaria para organizar los servicios oncohematológicos pediátricos, entonces ha habido una voluntad muy grande de poder hacer bien este trabajo. Siguiente. Y el objeto de la ley es la detección oportuna y la atención integral y de calidad de niños y adolescentes desde la sospecha hasta que ellos cumplan los 18 años y disminuir de manera significativa la tasa de abandono de tratamiento. Siguiente, por favor. El subsidio oncológico, ¿para qué va a servir? Para que los niños como Diana y su mamá puedan sostenerse, para que esa madre pueda acompañar a su hija en todo el tratamiento. Lamentablemente en estas familias al menos uno de los 2 padres tiene que dejar de trabajar porque la necesidad de esta niña es todos los días, todo el tiempo y durante muchos años. Y si abandona el tratamiento ya sabemos lo que ocurre. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta ley de cáncer infantil? Atención integral, apoyo económico a los padres, Programa Nacional de Cáncer Infantil, va a salvar aproximadamente 650 vidas por año, recuperando 169,000 años de vida saludable. Tenemos también la iniciativa de la Ley de Cáncer de Pulmón. Esta ley habla de 2 cosas fundamentalmente, que es la inclusión en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, los insumos necesarios para poder tratar a los pacientes con cáncer de pulmón, y la aprobación de la guía de práctica clínica, incluyendo el tratamiento. La anterior, por favor. En cáncer de pulmón hemos tenido mucho estigma. Se habla mucho de que si le da cáncer de pulmón es porque fumó, y por eso muchos sistemas de salud en la región no quieren cubrir los tratamientos de cáncer de pulmón. Es súper importante, además, en cáncer de pulmón, conocer el subtipo de cáncer. El doctor Palacios nos decía antes que teníamos cerca de 200 tipos de cáncer, y hablar de cáncer es como muy grande. Encima de esto, en cada tipo de cáncer, como el cáncer de pulmón, tenemos que saber qué mutación genética tiene ese cáncer de pulmón. Y no porque queramos saberlo. ¿Para qué? Para poder saber qué tratamiento es el tratamiento adecuado o el tratamiento que le va a ganar calidad de vida a ese paciente. Entonces, actualmente tenemos uno de los tratamientos innovadores aprobados, pero no tenemos los otros. Entonces, si lamentablemente el paciente está teniendo una mutación que no es la mayoritaria,
no va a tener acceso a tratamiento de innovación. Entonces, ¿por qué hay una ley específica para cáncer de pulmón? Justamente para poder incentivar que este cáncer sea abordado adecuadamente. La mortalidad de cáncer de pulmón es la mayor en el mundo, es el cáncer más mortal y es uno de los cánceres en el cual menos invertimos en Perú. Ojalá que a partir de esta ley se realice esta guía, que sea actualizada cada 2 años al menos y que realmente se pueda incluir en este listado de medicamentos oncológicos, medicamentos biológicos y no biológicos, sino todo un arsenal terapéutico que pueda hacer que todos los pacientes con cáncer de pulmón tengan acceso al tratamiento indicado. Ahora sí, seguimos. En la Ley Nacional de Cáncer, que busca la Ley Nacional de Cáncer, ya hemos abordado un poco sobre esta ley, es garantizar la cobertura universal, gratuita, prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente del tipo de cáncer que padezcan e indistintamente de dónde se encuentren. Eso falta aumentarle ahí porque se habla también de descentralización. Como antes comenté en cáncer infantil, no es esto ajeno al cáncer en general. Los pacientes que son detectados o que tienen sospecha de cáncer y no se encuentran en Lima o no se encuentran cerca de un IREN, lamentablemente van a tener que trasladarse a Lima a buscar un diagnóstico definitivo y lamentablemente van a tener que permanecer muchas veces en Lima si es que quieren acceder a tratamiento. Va a haber una disparidad en cuanto a el centro de salud donde se atiendan. No va a ser igual atenderse en INEN que atenderse en IREN, porque lamentablemente no hemos sido capaces todavía de dotar a los IREN de todos los dispositivos médicos necesarios, tampoco hemos sido capaces todavía de darles todos los tratamientos que se dan en el INEN. Entonces hay que trabajar mucho en eso, trabajar en acercar al ciudadano el servicio oncológico completo y de calidad, que no varíe, que uno tenga que venir a Lima o que tenga que recibir el servicio cerca de su ciudad natal. Es muy importante la descentralización, pero una descentralización real, dotando de todo lo necesario a los IREN que se creen paulatinamente. Siguiente, por favor. Entonces, el reglamento de la Ley Nacional de Cáncer. Si estamos diciendo que necesitamos atención oncológica integral, nuevamente necesitamos presupuesto. ¿Cómo lo hacemos si es que decimos en las leyes y en los reglamentos que no le va a costar al Tesoro Público? Lo primero que tenemos que hacer es unirnos todos, sociedad civil, médicos, unirnos los funcionarios de gobierno, unirnos los que trabajan en el ministerio, los congresistas, todos, porque todos queremos una ley que sea viable, una ley que atienda a los pacientes. Ahora somos cerca de 300 personas. Ojalá que estas 300 personas al concluir la reunión, si quieren a través de Esperantra, podamos canalizar este pedido y si no individualmente, pero llenemos de cartas al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Salud. El doctor Palacios los va a recibir con los brazos abiertos. Todos queremos un reglamento que viabilice la ley y que pueda dar realmente una atención oncológica integral a los pacientes a nivel nacional. ¿Cómo se hace esto? Teniendo las guías de práctica clínica actualizadas cada 2 años. En esas guías va a decir cómo se aborda cada tipo de cáncer, qué cosas se le tiene que dar a cada paciente, y es súper importante actualizarlas cada 2 años, porque si no vamos a hablar de tratamientos que ya no son tratamientos a la vanguardia, de tratamientos obsoletos. Entonces, por eso es importante tener esas actualizaciones que van a decir o van a dictar los lineamientos de cómo se tiene que atender cada tipo de cáncer. Lo dije antes, dotar de infraestructura, de personal especializado, de medicamentos, de dispositivos médicos, de listados actualizados cada año. Un paciente cuando llega a un servicio de salud necesita la infraestructura, necesita una infraestructura adecuada, necesita oncólogos expertos que puedan atender su cáncer, necesita medicamentos de última tecnología, el mejor medicamento disponible. La vida no tiene precio. Acá no podemos hablar de costo-efectividad o de si es que puedo o no puedo, o de si es un paciente que se va a sanar o lamentablemente que va a tener una condición crónica. Tenemos que hablar de que debemos darle, gracias a la ley, al paciente lo mejor que se pueda dar, como está dándose en la región. ¿Por qué en Perú no podemos acceder a medicamentos de última generación o a dispositivos médicos de última generación que nos ayuden a diagnosticar bien al paciente? ¿Por qué? Tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo. Ya hay una voluntad política, entonces necesitamos comprometer presupuesto para todo esto. Oncólogos, tenemos pocos oncólogos, casi todos concentrados en Lima.
Habrá que capacitar más, habrá que dar beneficios para los que se puedan ir a provincias, capacitar a la DIGEMIT. ¿Qué hace la DIGEMIT? La DIGEMIT evalúa las tecnologías, recomienda qué cosa es lo que se va a cubrir en los servicios de salud, y no siempre se ponen del lado del paciente. Obviamente el trabajo de un funcionario de gobierno más que todo va a ser cuidar el bolsillo, no gastar o gastar menos, pero ahí tenemos que insertarles el chip de que a quién están sirviendo, al paciente. Entonces, ¿por quién están trabajando? Por el paciente. Si tenemos una ley, y una ley que ojalá tenga el presupuesto necesario, tenemos que evaluar tecnologías sanitarias teniendo la intención de aprobar reembolso de tecnologías sanitarias. Teniendo esa primera intención, no decir, no sirve y por eso no lo evalúo o por eso no lo reembolso. No, hay muchas tecnologías que sí sirven, que sí le van a cambiar la vida al paciente, que sí le van a dar calidad de vida, aunque no lo curen, aunque no sean costo efectivas. No podemos evaluar cáncer como evaluamos una silla, la compra de una silla, la compra de un dispositivo. No, para cáncer no podemos hablar de costo efectividad, tenemos que hablar del valor que va a tener esa tecnología en esa vida. Y aunque no les guste la vida, no tiene precio. Si le va a dar 6 meses más de vida, ¿es o no costo efectivo? ¿Debemos o no invertir en eso? Sí, debemos invertir, sí, debemos evaluar, debemos compararnos con la región. ¿Qué cosa está aprobando la región? ¿Qué está aprobando Colombia? ¿Qué está aprobando Brasil? ¿Y por qué en Perú no lo tenemos? Entonces, mucha sensibilización en cuanto a esto en DIGEMIT. Yo sé que lo hacen con la mejor intención, pero sí tenemos un retraso fuerte en el ingreso de nuevas tecnologías, sí tenemos como esa sensación de que no aprueban nada para cáncer. Y bueno, eso tiene que cambiar, ya tenemos una ley, es hora de que ingresen estas nuevas tecnologías. Las evaluaciones de tecnologías sanitarias en las instituciones tienen que ser multicriterio. Aquí siempre se habla de costo-efectividad, a ver si me conviene, a ver si debo invertir en este paciente, o mejor me voy a invertir en vacunas. No, ahora tenemos una ley de cáncer que hace que se priorice la atención de los pacientes con cáncer, y no de cualquier manera. Se hace que se priorice de manera integral, de manera que realmente exista una intención de hacerle bien al paciente. No es que llegan los pacientes y bueno, ok, les doy lo que les daba en los años 80, ¿no? Ahora tenemos que cambiar, tenemos que mejorar y tenemos que aprobar todo aquello que les sirva a los pacientes. La red oncológica, la descentralización, muy importante. A un paciente no le puedes decir, vete a Lima para tu atención. Tenemos que dotar de servicios a las regiones, pero de servicios, como lo dije antes, de alta calidad. La transparencia en la construcción de esta iniciativa, la transparencia en el reglamento, la capacidad de poder generar vigilancia por la sociedad civil y rendición de cuentas, porque queremos saber, queremos participar. No pueden hacerse cosas para los pacientes sin involucrar a los pacientes o a sus representantes, sino cómo van a saber qué es lo que necesitan los pacientes, qué tiene valor para los pacientes. Si no hacen las cosas de manera transparente, lo que vamos a obviamente pensar es que simplemente es otra reglamentación más, otra ley más, que no está cumpliendo con el objeto de la ley. No queremos un reglamento por tener un reglamento, queremos un reglamento, aunque se demoren un poquito más, que sirva para que todos los pacientes a nivel nacional tengan esa atención integral de calidad, buscando innovación y buscando todo lo mejor para los pacientes. Y los indicadores para medir los resultados. Muy importantes porque eso va a poder hacer que esta gestión sea transparente y que podamos marcar la diferencia año con año en cómo estamos progresando. Siguiente, por favor. Bueno, esa es una fotografía de toda la pasión que le ponemos al trabajo que hacemos, son nuestros voluntarios. Buscamos ayudar a los pacientes con cáncer y si ustedes saben que hay algún paciente que nos esté necesitando, felices de poder colaborar con ustedes. Y desde ya al doctor Palacios, toda nuestra felicitación por el trabajo que ha estado realizando. Necesitamos que sí apoyemos todos en que se consiga ese presupuesto, necesitamos cambiar la forma en que se compran las cosas para cáncer, los mecanismos de compra del Estado. Usted hizo un trabajo extraordinario en Senares, se ahorró mucho dinero comprando en conjunto para todos los hospitales, hay miles de posibilidades de hacerlo bien, las compras conjuntas. Debemos también cuidar el bolsillo del Estado, por supuesto.
Somos pacientes conscientes de que no se puede gastar en todo y no se podrá comprar todo. Sin embargo, eso no quiere decir que se diga no a todo, que es lo que ha estado sucediendo últimamente. Entonces, esto tiene que dar pie a que se cambie y a que se mejore y sobre todo que se incluya a los pacientes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, licenciada Carla Ruiz, por su compromiso y su solidaridad también y por su excelente ponencia. Bien, como les había comentado, estimados participantes, comenzamos con la rueda de preguntas, ya que todos han estado muy atentos en la conferencia. Bien, comenzamos con el doctor Víctor. ¿Me escucha? Señor Víctor Palacios. Ya está. Bien. Señor Víctor Palacios, tenemos algunas preguntas para usted. Nos pregunta a las personas que tenemos la enfermedad, que somos pacientes oncológicos en lo laboral, ¿cuáles son los apoyos que tenemos? ¿En qué nos asisten las leyes? Hasta ahorita justo me quedé con la pregunta y solamente está el tema de discapacidad, cuando se genera una discapacidad vinculada, ¿no?, al tratamiento. Pero de ahí hay un vacío enorme. Bien. Doctor Víctor, también tenemos otra pregunta. ¿Se puede prevenir el cáncer? Claro que sí, claro que sí. Yo diría que prevenir el cáncer, bueno, de los 200 tipos de cáncer, va a ser imposible que yo te diga se puede prevenir, ¿ya? Pero si tú tienes una vacuna contra el virus de papiloma humano, que es causante del cáncer de cuello uterino, que es causante del cáncer orofaringio, que hay una gran cantidad de pacientes varones con cáncer orofaringio a nivel mundial y en Perú hay bastantes, ¿ah? Bastantes jóvenes que se han muerto con cáncer orofaringio, cáncer de pene, cáncer vulvar, cáncer vaginal. Entonces, si yo tengo una vacuna que me evite el cáncer, ¿cómo no la voy a usar? Y eso es lo que todavía no entra en cabeza, que no hayamos podido vacunar a nuestras 400.000 niñas contra el VPH y no vacunemos niños. Ese es, yo creo que impresionante. Ahora, tienes la vacuna contra la hepatitis B, que es muy importante también, para que evitar que exista un contagio por hepatitis B y que esto termine en una cirrosis y posteriormente un hepatocarcinoma, o sea, un suceso de eventos, ¿no? Y la prevención que estamos haciendo ahorita con todo, con fuerza, es ya prevención secundaria, que es chequeo preventivo, pero bajo una mirada distinta. Antes, la mirada era, estoy en mi establecimiento de salud y estoy esperando sentadito a que venga la señora, a que venga el señor. Nunca van a venir. Es el personal de salud que tiene que moverse. Tiene que haber una búsqueda activa, un compromiso del personal de salud y conociendo su ámbito geográfico, ir a buscarlo, tocar las puertas, como lo hemos hecho en varias regiones, cuando hemos hecho ese despistaje de cáncer de cuello uterino con prueba molecular, hemos ido a los cerritos. Sí se puede hacer. O sea, si el director de cáncer ha ido con los agentes comunitarios de salud, ha ido con la obstetra a hacerlo, cargando mi caja de puras muestras de muestras, digamos, con los hisopos, o sea, yo mismo lo he hecho, ¿por qué el personal de salud no lo puede hacer? Bien, O sea, bien, bien. Señor Víctor, también tenemos otra pregunta. Soy paciente asegurada, pero mi tratamiento lo hice en el INEM. Hace 6 años sigo viajando a Lima a mis controles, porque allá tenemos especialista, cosa que no tenemos en Chiclayo, y me genera muchos gastos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Con la nueva ley será posible que los asegurados nos atiendan de manera gratuita? sí, claro. Es más, lo que tendríamos que tener es una historia clínica electrónica que sea interoperable entre ambos. O sea, tenemos sistemas de información paralelos. No tenemos un sistema integrado de historia clínica electrónica. Entonces, ese día que tengamos una historia clínica electrónica, que ya la tenemos ahorita, tanto en el MINSA como en salud, que se unifique, pues tranquilamente podríamos compartir la información. En el Chiclayo, ¿quién está? El doctor Auqui, el doctor Galván, hay más oncólogos, está la doctora Figueroa. Hay oncólogos que sí pueden manejar pacientes con cáncer. Ahora, acá hay un concepto muy, muy claro. Yo soy formado en el INEM y en mi formación en el INEM
Le voy a contar mi experiencia. No existe nada fuera del INEN. O sea, si tú fuiste formado en el INEN, no existe servicios oncológicos fuera del INEN. No existe salud, no existe sanidad, no existe provincia. Hasta que ese concepto no cambie, yo creo que eso va todavía a escalar en las personas. Hay 36 servicios oncológicos del MINSA a nivel nacional y el INEN es uno más. Bien. Bien, muchísimas gracias, señor Víctor Palacios Cabrejos, por su excelente respuesta. Bien, ahora tenemos unas preguntas también para la licenciada Carla Ruiz. Si me escucha, por favor. Sí. ¿Tenemos la cámara? Gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, tenemos las mismas preguntas también para usted. Y aquí tenemos una, dice, ¿con la nueva ley será posible que los asegurados nos atiendan de manera gratuita? Definitivamente, sí, definitivamente ese es el espíritu de la ley. No va a importar si tiene o no seguro de salud, no va a importar si usted estaba trabajando y pierde su salud, por ejemplo, el SIS automáticamente asumiría ese caso justamente para poder prevenir las muertes por cáncer. Con la nueva ley se habla de atención integral sin importar el cáncer, sin importar el tipo de seguro. Entonces sería a través del SIS eventualmente si no tiene otro seguro de salud. Bien. Y también tenemos otra pregunta. Los pacientes que nos hicieron mastectomía radical, ¿por qué no se nos considera como discapacidad? Sí, se debería. Es un tema súper importante generar ese vínculo con el CONADIS. En cáncer no siempre se habla de la discapacidad, no estamos tomando esto en consideración y en realidad también se debería hablar de población vulnerable, a las personas que están teniendo una enfermedad crónica no transmisible que en muchos casos no se va a curar y tampoco se hace. Creo que debemos vincular más al CONADIS y hacer este carnet de discapacidad, por ejemplo, para que también los pacientes con cáncer tengan los beneficios de tener el carnet CONADIS. Bien. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para el cáncer? Los estilos de vida, la alimentación, el estrés. Hay muchas formas de prevenir la mayoría de tipos de cáncer. Lamentablemente para otros tipos de cáncer no hay prevención porque son cánceres genéticos que no se va a poder evitar la aparición de estos. Pero para la mayoría, como lo indicó también el doctor Palacios, por ejemplo, para el cáncer de hígado está la vacuna de la hepatitis, para el cáncer de cuello uterino y otros cánceres relacionados está la vacuna del VPH. Si somos padres de familia, teniendo una vacuna gratuita, ¿cómo no vamos a salvar a nuestras hijas y a nuestros hijos de un futuro cáncer o de una futura posibilidad de tener cáncer vacunando? Ahí está en nuestras manos. El Estado nos da la posibilidad de evitar, de erradicar este cáncer y no lo estamos haciendo. Es preguntar en el centro de salud, porque ahora se paró el tema de vacunar en los colegios, de momento, porque no están acudiendo en muchos colegios, pero el padre de familia, esa madre de familia, tiene que preguntar por esta vacuna, y no solo si tiene hijas, sino también si tiene hijos. En los otros tipos de cáncer, comer sano, hacer actividad física, tener una vida saludable en general, ¿no? Libre de estrés en lo posible, va a marcar la diferencia entre tener o no un cáncer y entre tener o desarrollar otras enfermedades. Entonces, también está la responsabilidad de nosotros como ciudadanos de hacer un chequeo preventivo anual, aunque no nos duela nada. Tenemos que ir al médico al menos una vez al año a hacer los descartes, porque si tenemos un cáncer, lo mejor que nos puede pasar es ubicarlo en un estadio inicial, donde muchas veces con una operación el paciente se puede curar. Excelente, excelente, licenciada Carla. Y por último, ¿cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia? Ahí yo le daría el pase más bien al doctor Palacios, porque yo no soy médico, soy administradora. Puedo decirles simplemente que los pacientes que han hecho quimioterapia y han hecho radioterapia, en muchos casos tienen debilidad, luego tienen algunas secuelas como la anemia, etcétera, pero en todos los casos siempre es bueno adherir al tratamiento que le esté indicando el médico. Aun cuando este tenga algunos efectos no deseados, siempre nuestro médico tratante va a querer lo mejor para nosotros. Entonces, no tenerle miedo a hacer una quimio, a hacer una radio o a tomar un tratamiento. Más bien hay que adherir al pie de la letra a lo que nos dice el médico y además de esto, buscar ayuda psicológica, tratar de tener 360 grados de atención para poder hacerle frente al cáncer.
Bien, muchísimas gracias, licenciada Carla. No sabemos y a ver si el señor Víctor Palacios nos podría contribuir con esto, con cuáles son los efectos secundarios de la quimioterapia, por favor. Sí, mira, y justo hoy día que celebramos el Día Mundial contra la lucha contra el cáncer de mama, me hacían una pregunta, ¿no? A mí me encanta manejar pacientes con cáncer de mama, siempre ha sido mi gusto, en verdad. Estar acá asumiendo esta responsabilidad para mí es dejar lo que más amo, que es ser oncólogo en este momento, ¿no? Pero lo hago con responsabilidad. Y cuando me acuerdo de este día en particular, es cuando yo me acuerdo de mi consulta con mis pacientes con cáncer de mama, y siempre discutíamos, ¿no? Que iniciar este proceso de recibir quimioterapia es el proceso de transformación de una mujer, en el cual se encuentra, y lo conversábamos así, se encuentra frente a la muerte y tiene que luchar por vencer a la muerte. Y esa transformación de la mujer que recibe estos 3 meses de quimioterapia, estos 6 meses de quimioterapia intensos, es como que su rejuvenecimiento, es su volver a vivir. Y sí, como está su caída de su cabellito, están sus náuseas, está la pérdida del apetito, la pérdida del olfato, el malestar de que la hija esté cocinando algo con grasa y le da náuseas, ¿no? Es terrible, ¿no? El hecho de que la mujer siente cómo se va debilitando su cuerpo y después vuelve nuevamente a resurgir una mujer nueva, con más fuerza, ¿no? Con ganas de seguir viviendo. Y ese es yo por eso lo amo mencionar esto, porque estamos en un día muy especial para mí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Víctor Palacios Cabrejos, y también a la licenciada Carla Ruiz de Castilla. Bien, como parte final de la videoconferencia, no queremos irnos sin darle pase a las palabras de cierre y despedida al doctor Jimmy Reinaga Alvarado, quien es jefe del área de educación ciudadana. Adelante, por favor, doctor Jimmy, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, Diana. Bien, hemos llegado al final de esta jornada, una jornada muy interesante que al principio nos poníamos a pensar, dudábamos sobre la convocatoria, pero tenemos que destacar que hemos tenido a tope la sala. 300 participantes y además se ha retransmitido a Facebook y creemos que hemos cumplido con la finalidad de tratar un tema muy importante. Creo que hay dos frases que me gustaría destacar, ¿no? Uno, una sociedad se juzga por cómo trata a los más débiles. Y en este caso, las personas que tienen cánceres son las personas que se encuentran en una situación de debilidad extrema y el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que tomar medidas que otros países vecinos están tomando para mitigar esa terrible realidad que nos han mostrado los expositores. Segundo, otro tema que nos lleva a reflexionar que las normas sin presupuesto no tienen mayor sentido. En este sentido, creo que en el Congreso se debe avanzar para concebir a las normas como unas políticas públicas que contemplen también la implementación, la evaluación de los efectos y no solamente un acto mandatorio que no tenga mayores consecuencias en la sociedad. En este sentido, es necesario, vuelvo a reiterar, concebir a las leyes como políticas públicas desde su lineamiento hasta su implementación y la evaluación de sus efectos a fin de corregir no solamente el impacto que ha tenido en la sociedad, sino fundamentalmente que haya logrado la finalidad. Bueno, solamente me resta agradecerles a nombre de la primera vicepresidenta del Congreso, la congresista Lady Mercedes Camón Soriano, a nombre de Jorge González Ore, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, y el mío propio, a cada uno de los expositores, a Víctor Alex Palacios Cabrejos, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud, y a Carla Ruiz Castilla, presidente de la Asociación de Pacientes Esperantra. Realmente nos han nutrido y nos han ilustrado notablemente con sus exposiciones y creo que los ciudadanos se van satisfechos el día de hoy. Por mí, muchísimas gracias. Hasta pronto. Declaro clausurado el evento de Martes Democrático. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Jimmy Reinaga Alvarado, por sus excelentes palabras. Y bueno, hemos dado concluido nuestra videoconferencia, pero sin antes irnos, claro está, queremos por favor que todos enciendan sus cámaras para poder tomarnos una foto de recuerdo.
Es una foto representativa de nuestro programa Martes Democrático de la Oficina de Participación del Congreso de la República. Bien, por favor, su mejor sonrisa, levantemos la mano derecha, que todos nos estamos viendo para tomarnos la foto. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches, bendiciones.